Muy buenas tardes. A nombre de todos los socios que formamos parte de la firma Salle Science Grant Thornton, es un placer saludarles en este espacio virtual que nuestra firma ha organizado semana con semana, siempre con temas técnicos de interés, en el cual va dirigido a nuestros audioescuchas, socios, clientes y amigos nos acompañan cada semana. Y el tema que estamos presentando el día de hoy es reestructuras de negocios en tiempos de crisis desde la perspectiva de precios de transferencia, considerando el capítulo 9 de las guías de precios de transferencia que emite la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es importante señalar que antes de llevar a cabo el desarrollo de este curso, nuestro socio Mauricio Brizuela, socio director de la firma a nivel nacional, nos va a dar la bienvenida. Posterior a esto, los socios que formamos parte del área de precios de transferencia estaremos impartiendo este curso, quienes a continuación presento. Ricardo Suárez, socio coordinador de la práctica de precios de transferencia a nivel nacional. Fernando Priego, socio del área, y una servidora, Beatriz Guerra, también socia del área, que a su vez estaré colaborando como moderadora de este curso. Aprovecho para efectos de informarles a todos nuestros audioescuchas que en caso de tener alguna pregunta a lo largo del desarrollo de este curso, por favor externarla vía chat. Nosotros en breve estaremos respondiendo a sus preguntas por correo electrónico. Con esto, la agenda, el contenido de este tema está compuesto por 3 puntos, partiendo de efectos relevantes del COVID-19 en el 2020 y su impacto en el tema de reestructuras de negocios. Es de destacar que los puntos 1 y 2 forman la parte teórica de este material y el punto 3 es lo referente a la parte práctica, explicando algunos ejemplos de reestructuras de negocios. Antes de dar inicio al desarrollo de este tema, le doy la palabra a nuestro socio Mauricio Brizuela, socio director de la firma a nivel nacional. Adelante, Mauricio. Betty, muchas gracias. Estimados amigos, bienvenidos, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Reciban ustedes un abrazo fraterno por parte de todos los que integramos la firma Salle Science Grant Thornton. Esperemos que todos se encuentren bien, respetando todas las recomendaciones que están dictadas por las autoridades, quedándonos en casa y protegiéndonos. Estamos ante una crisis que no tiene comparación. En el pasado hemos enfrentado diferentes crisis, también sanitarias, también económicas, pero nunca algo como lo que actualmente estamos padeciendo. En el mundo ya son un poco más de 6.400.000 casos, 383.000 muertes desafortunadas a nivel mundial. Y en México estamos enfrentando también un efecto muy similar. Tenemos un poquito más de 100.000 casos confirmados y desafortunadamente 11.000, un poco más de 11.000 defunciones. Esto, sin lugar a dudas, es algo sin precedentes en todos los sentidos. El Fondo Monetario Internacional ha predicho que de manera mundial caerá el 3% la economía en el 2020 y desde el punto de vista de la economía mexicana, esta caerá por lo menos en un 6%. Esto nos habla del efecto colateral, del efecto secundario de esta crisis sanitaria, que es el efecto económico. En Salle Science Grant Thornton sabemos que somos una herramienta importante para todos ustedes para ayudarlos a sortear estas olas y por eso es que hemos diseñado desde el inicio de esta crisis una gran diversidad de cursos para ustedes donde puedan encontrar esas herramientas que sean útiles para ustedes. En esta ocasión se impartirá el curso muy adecuado para el momento, que es la reestructura de negocios en tiempos de crisis desde la perspectiva de precios de transferencia. Estoy seguro, estamos seguros de que lo van a encontrar de mucho interés. Yo quisiera tomar, si me permiten, un par de minutos para hablar un poco de lo que ha sido el plan de continuidad de negocio
de todas las empresas que estamos enfrentando estas crisis. Como lo mencioné hace un momento, no es la primera vez que en México vivimos una crisis económica, sí la primera con esta profundidad y con esta amplitud de efectos, pero hemos vivido la crisis, las más recientes del 82, recordarán la del 87, la del 95, la de 2008. Y haciendo un recuento de cuáles son los comentarios que se desprenden después de haber enfrentado estas crisis por parte de los empresarios, pues podemos citar algunos que son los más comunes. El primero, que mi plan de negocios no contemplaba un efecto tan fuerte como el que finalmente se presentó en la presente crisis económica, lo cual quiere decir que frecuentemente los planes negativos que contemplan nuestros planes de negocios, de continuidad de negocios, se quedan a veces por debajo de lo que es la realidad. Otro comentario también muy común es que al entrar en una crisis se hace una revisión muy detallada de nuestros procesos, de nuestros gastos, de las estructuras de los gastos para poderlos optimizar. Y de ahí nos damos cuenta que a veces nuestros controles no han funcionado al 100% o que podríamos hacer mucho más eficiente nuestro proceso de gastos, tanto del ejercicio del mismo como del flujo efectivo. Lo mismo también en cuanto a la capacidad de las empresas para reaccionar rápidamente ante los efectos de una crisis. A veces los procesos resultan ser más burocráticos de los que pensábamos que podrían ser. Y esto también es una moraleja que resulta de las crisis. La flexibilidad de mis activos para poderse convertir en fijos, de fijos a variables, también es algo que es una moraleja importante, pero la más significativa de todas es qué tan hábil fui como empresa para aprovechar las áreas de oportunidad que la misma crisis trajo. Y estos comentarios como tal son los que quisiera poner en la mesa previo a la plática que tendremos con mis socios del área de precios de transferencia, porque precisamente las áreas de oportunidad son las que no podemos dejar de ver en todo momento en esta crisis. Finalmente, por lo que se refiere de manera específica a cómo se conforman nuestros planes de contingencia, nuestros planes de continuidad de negocios, quisiera hacer referencia a las 5 etapas que normalmente los conforman. La siguiente, por favor. Gracias, Betty. Un plan de continuidad de negocios está conformado regularmente de 5 etapas. Y algunos expertos han decidido llamarles como las etapas de las 5 R's, puesto que todas ellas empiezan con la letra R. La primera es, dentro de un plan de continuidad de negocios, la etapa de resolver. Cuando se presenta la crisis, es menester reaccionar de manera rápida, tomando decisiones que nos ayuden a tener las bases para poder enfrentar la crisis hacia adelante. Son decisiones importantes relativas a los inventarios, a la operación, a los clientes y, por supuesto, a nuestra gente. La segunda etapa, también empezando con la letra R, es la resiliencia. ¿Cómo resistir los embates que puede traer consigo la crisis? Y esto se refiere de igual forma a cómo es que voy a poner en operación las decisiones que se tomaron en la etapa de resolver. ¿Cómo es que efectivamente mantendré una comunicación efectiva con mis clientes? ¿Cómo protegeré el bienestar y la situación laboral de mis empleados? ¿Qué voy a hacer con mis inventarios? ¿Voy a poder seguir operando? ¿Tendré que suspender de manera parcial o si es un tema crítico total? El tema de resistir es donde nos encontramos actualmente la mayoría de las empresas, resistiendo los embates de esta crisis. El tercero, y que tiene mucho que ver con el tema que veremos el día de hoy, es el regreso
Es claro para todos nosotros que este mundo no será el mismo que era hace 3 meses atrás. Cambiará de manera importante la forma de hacer negocios, por supuesto, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nuestra gente opera y, por supuesto, tendremos que hacer una revisión profunda al modelo de negocios de cada una de nuestras empresas para que podamos entonces estar listos al momento de regresar. Por eso es que hablar de una reestructura de negocios en tiempo de crisis es algo muy pertinente y muy ligado al plan de continuidad de negocios y por eso es que lo hemos incluido. Las últimas 2 etapas del plan de continuidad de negocios es la reimaginación y la reforma, que están de la mano con el tema del regreso. Una vez que ya está planeada la forma en que vamos a modificar nuestro modelo de negocio, tendremos que reimaginar la próxima normalidad, cómo se ven los cambios dentro de la operación de la empresa y reformarlo, es decir, hacer los cambios correspondientes en mis regulaciones, en mi esquema competitivo industrial para poder adecuar. De estas etapas, quiero decirles que cuentan con nuestra firma. Salle Science Grant Thornton está listo para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Háganlo saber, por favor, si podemos ayudarles en algo. Sin nada más, por el momento, les envío nuevamente un fuerte abrazo, esperando que disfruten este curso, deseándoles bienestar y salud. Muchas gracias. Betty, regreso los micrófonos contigo. Muy amables. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante los temas que nos compartiste. Con esto damos inicio al desarrollo de este curso, partiendo de los efectos relevantes del COVID-19 en el 2020. Este segmento será impartido por Fernando Priego, quien a su vez nos dará la introducción para adentrarnos al segmento de reestructura de negocios. Adelante, Fer. Muy buenas tardes a todos. Y vamos a empezar hablando un poquito sobre, como ya se mencionó anteriormente, esta crisis sanitaria que realmente no tiene precedentes. Esto empezó en China e inicialmente se veía como un evento aislado. Se propagó muy rápido a Europa. En Europa, en algunos países incluso se salió de control y hoy en día lo tenemos en América. El día de ayer hubo récord en el número de desafortunadas muertes en México. Entonces, la situación es nueva para todos. Nadie había vivido algo similar. En crisis económicas anteriores, al final de cuentas, siempre había algún país que podía ayudar a jalar a los demás. En este momento, todos los países estamos involucrados y cada uno ha intentado adoptar políticas que los ayuden a salir adelante tanto en el tema salud como en el tema económico. Y en lo que la mayoría de los países ha coincidido es en la necesidad de un aislamiento social. Este aislamiento ha provocado muchísimas situaciones y dentro de estas situaciones es la primera, trabajar desde casa los que pueden. Las únicas personas que tienen el permiso para salir son los que laboran en actividades esenciales para la economía o para el país. Todos los demás deben trabajar desde casa y desafortunadamente hay muchos trabajos que no se pueden realizar desde casa. Entonces, esta medida de aislamiento está teniendo un impacto directo en los negocios. Evidentemente muchas fábricas cerraron y han cerrado durante un número importante de meses ya. Esto lo que nos ha llevado es a un impacto doble en la economía, ¿no? El primer impacto fue, se empieza a cerrar las fábricas, se empiezan a cerrar negocios, se empiezan a dejar de producir bienes y servicios. Entonces hay una contracción en la oferta importante. Una situación que es muy relevante en este caso es un freno a la oferta de forma repentina y sin planeación. Es decir, las empresas y fábricas que cerraron fueron para tratar el tema sanitario. No se venía previendo con anterioridad el cierre o cese de operaciones. Entonces se cierran
Se cierran las fábricas, se cierran los negocios y como ya vimos, el aislamiento social también provoca que el comportamiento de los consumidores cambie de forma muy drástica. Entonces, también en muchos sectores e industrias está habiendo un efecto negativo de disminución importantísimo en la demanda. Creo que todos hemos visto cómo nuestros hábitos de consumo han cambiado de forma importante en los últimos meses y evidentemente hay ciertos sectores e industrias que se están viendo muy afectados. Entonces, ante esta contracción de la oferta y también contracción de la demanda, lo único que se puede asegurar es que hay una menor cantidad de bienes que se están produciendo y disponibles. El efecto en el precio, dependiendo de cada uno de los sectores, va a depender de qué domina, si el efecto en la demanda o en la oferta, pero lo que sí es una realidad es que la cantidad es la que va a disminuir. Esto, cuando inició, todo el mundo preveía que iba a haber una afectación en la economía. Inicialmente se esperaba una desaceleración, de ahí algunos países lo empezaron a ver como una crisis menor. Recordemos aquí cuando estos empezamos a ver que eventualmente nos iba a llegar a México, se hablaban de un par de meses. Hoy en día ya tenemos mucho más información y aún así no sabemos cuándo esto va a terminar y mucho menos cuándo va a empezar a reactivarse. Hay indicios y buenas noticias que se están dando, sin embargo, todavía es muy prematuro hablar de cuándo se va a empezar a reactivar. Entonces, esto, sin lugar a dudas, está teniendo impactos importantísimos en las economías y de lo que inicialmente se pensaba iba a ser una desaceleración, ya se está aterrizando a crisis. Mauricio también mencionó las expectativas que se tienen a nivel mundial en cuanto al PIB y también en cuanto a México. Y estas expectativas constantemente van cambiando y es muy probable que estas sigan disminuyendo desafortunadamente. Entonces, al tener esta situación, una prioridad para todas las empresas y grupos, tanto multinacionales como nacionales, es ver de qué forma pueden frenar esta adversidad y salir lo mejor librado ante esta crisis, ¿no? Evidentemente van a haber impactos en la eficiencia operativa, vamos a ver impactos importantísimos en las finanzas de las compañías. Entonces, la toma de decisiones oportuna y con elementos bien analizados y pensados, se convierte en una herramienta necesaria. Dentro de todas las industrias y sectores, como ya platicamos, hay algunas que se han visto más afectadas que otras. El distanciamiento social, evidentemente, en el turismo y en el ocio está teniendo un impacto importantísimo. La gente no puede salir a recrearse, no puede irse de vacaciones. La aviación y lo marítimo también. Una de las noticias que ha salido recientemente es que el valor conjunto de las 7 aerolíneas más grandes a nivel mundial es igual al de la plataforma Zoom. Esto habla de dos temas. Uno, cómo ha venido a la baja la industria aérea, pero también cómo sectores como TI han subido de valor de forma importante, ¿no? La industria automotriz y la de construcción en México ya venían a la baja. El año pasado económicamente al país no le fue bien, no fue un año en el que hayamos tenido crecimiento y dos de los sectores más afectados o en los cuales se vio esto reflejado fue en la construcción y en los automóviles. Pues la manufactura, dependiendo de qué tipo de bienes, pero pues también la mayoría han tenido que cerrar operaciones, por lo menos, insisto, durante estos meses y no fue un cese planeado. Tenemos servicios financieros, educación, el e-commerce, la conducta de los consumidores durante esta crisis o cuarentena, como lo veamos, ha sido importantísimo. Anteriormente había un segmento de la población que ya estaba muy metido en el e-commerce y haciendo compras por internet, y había otro que no. Esta situación ha provocado y ha llevado a que muchas personas que anteriormente no estaban metidas realizando compras por internet, ahora lo hagan desde súper del día a día como otros temas.
otras industrias, digo, los servicios médicos, temas de cuidado de la salud, pues también se prevé que vayan a ser de los sectores que sean los potenciales ganadores en esto, si es que hay alguno. Y bueno, los alimentos y venta minorista. El sector restaurantero pues, está prácticamente intentando sobrevivir a través de estrategias como pedir para llevar, vender cupones y demás. Sin embargo, de lo que fueron los supermercados y otras tiendas de este estilo, debido a compras de pánico, tuvieron serias afectaciones e incluso desabasto. Entonces, este es un esquema bastante sencillo sobre las sectores e industrias que creemos que puedan salirse beneficiados y los que van a tener un peso más complicado, ¿no? Ante lo anterior, ya vimos que muchas empresas han tenido que cerrar y han tenido que cerrar operaciones, entonces hay una afectación directa en la cadena de suministro. Esta afectación nos lleva a que los grupos como tales tengan que encontrar alternativas viables para seguir produciendo y vendiendo sus productos o sus bienes y servicios. Ante esta situación, se tienen muchas alternativas y cuando se trabaja dentro de un grupo en el cual hay muchas sinergias y oportunidades y alternativas para modificar ciertas conductas, una de las posibles consecuencias que pueda tener es reestructurar el modelo de negocio y la cadena de valor de los grupos empresariales. Estas reestructuras nos pueden llevar a modificar de forma importante la manera en la que trabajábamos. Dentro de las guías de la OCDE, como ya mencionó Betty anteriormente, tenemos el capítulo 9, y este capítulo 9 nos habla sobre reestructuras empresariales desde el punto de vista de las autoridades, pero también de las alternativas que ciertos grupos pueden llegar a tomar. Con esto, Betty, regreso los micrófonos contigo. Muchas gracias, Fer, por tu participación. Ahora nos adentramos al tema de reestructura de negocios. Le cedo la palabra a Ricardo Suárez, quien nos estará impartiendo la primera parte de este segmento. Adelante, Ricardo. Gracias, Betty, gracias, Fer, gracias, Mauricio, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por regalarnos unos minutos de su tiempo para esta plática. Y bueno, de lo que vamos a hablar ahora es ya un poco del marco teórico y conceptual que tenemos hoy en día en cuanto a cómo se deben llevar a cabo estas reestructuras empresariales o reestructuras de negocios. Sin embargo, antes de entrar a lo que sería una definición, me gustaría hablar primero de qué es lo que el diccionario nos dice de la palabra reestructurar. Siempre es conveniente tener el contexto gramatical para luego entrar a terrenos de definiciones legales, fiscales o de otro tipo. Y nuestro diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos dice que reestructurar, entre otras acepciones, es modificar la manera en que está estructurada u organizada cierta cosa. Entonces, aquí de lo que vamos a hablar es, en este contexto gramatical, de una modificación en cómo llevamos a cabo los negocios hoy y cómo los queremos llevar a cabo en un futuro próximo. El multimencionado ya capítulo 9 de las guías de precios de transferencia de OCDE es un capítulo que nace en 2010 y se modifica de manera importante después de que surge y va aterrizando el plan BEPS, el famoso plan BEPS de Base Erosion and Profit Shifting,
que precisamente de lo que trata es de medidas que limiten la planeación fiscal agresiva que hoy en día tanto oímos incluso en los medios por declaraciones de gente del SAT. Y bueno, no es que no existieran reestructuras antes del 2010 que nace el capítulo, simplemente no teníamos un marco en las guías de precios aplicable a este tipo de transacciones. Y en ese capítulo 9, se reconoce que no existe una definición universalmente aceptada del término reestructura o reorganización de negocios. Esto en cuanto a las legislaciones fiscales de los países. No hay nada escrito de manera universal, pero debe entenderse como una reubicación a escala internacional de funciones, activos y riesgos de un grupo multinacional y que obviamente puede involucrar la transferencia de propiedad intelectual que puede ser valiosa, la terminación o renegociación de contratos existentes. Y vale la pena subrayar también que, aunque estamos hablando de guías de precios de transferencia de OCDE que se refieren a empresas multinacionales, estas reestructuras o reorganizaciones también pueden tener lugar en los grupos empresariales meramente nacionales. Hay principios fundamentales de precios de transferencia que son estas guías aplicables de manera aquí sí internacional, pero en la medida en que no se opongan a lo que dice nuestra ley, nuestro derecho, pues son también aplicables de manera doméstica, digamos. Entonces, normalmente se habla de una reorganización transfronteriza, pero todos estos conceptos de los que vamos a hablar, de reestructuras, las podemos perfectamente tropicalizar para reorganizaciones de negocios a nivel nacional. Bien. Obviamente, al estar hablando de temas de precios de transferencia, no podemos olvidar o dejar a un lado el famoso principio de arm's length o valor de mercado, que es una aproximación a lo que sucedería en un mercado abierto de leyes de oferta y demanda, en donde un valor de mercado existe perfectamente entre oferentes y demandantes. Sabemos que en los grupos multinacionales esto no necesariamente se cumple y el principio de arm's length es una aproximación a ello. Entonces, en las reorganizaciones o reestructuras tenemos que tener en mente el cumplimiento de este principio de arm's length. Y en ese sentido, entonces, debemos tener muy claro en dónde estamos parados ahora, cuál es nuestra estructura de negocios actual y a dónde queremos llegar con este proceso de reestructura de negocios. Para ello, pues hay que delinear de manera precisa todos los cambios o las renegociaciones que vayan a suceder en las relaciones comerciales y financieras entre las partes relacionadas en comparación a cómo lo harían terceros independientes. Y aquí me quiero detener un segundito porque es curioso que se hace una aproximación también en este capítulo a lo que harían terceros independientes en operaciones similares. Y bueno, pues en una reestructura de un grupo empresarial, los que participan son precisamente y únicamente los integrantes de ese grupo empresarial. No participan terceros. Entonces, los terceros no se reestructuran como si se reestructuran los grupos multinacionales. Es como paradójico, ¿no? Pero hay que tener en mente que todos aquellos actos que vayan involucrados en nuestra reestructura de negocios
pues hay que tratar de asimilarlos a qué hubieran hecho terceros ante cambios similares en la manera de operar y que incluyen o pueden incluir la relocalización geográfica de empresas subsidiarias o filiales. Si continuamos a la siguiente, Betty, por favor. Continuando con el principio del valor de mercado o de arm's length, las reestructuras de negocios necesariamente implican la redefinición de funciones, cambios o migraciones de activos que pueden ser tangibles o intangibles, y modificaciones en los riesgos que asumen las empresas. Cambios que pueden ser a nivel líneas de negocio de las empresas. No, ni siquiera tenemos que estar hablando en una reestructura de cambios sustanciales y cambios dramáticos de relocalización de empresas entre continentes, sino podemos hablar simplemente de reorganización de líneas de negocio o líneas de producción que se mueven los activos de un lugar o de una empresa a otra en la misma jurisdicción, en la misma región o en otra. Pero sí, siempre hay que tener en mente este principio financiero básico de a mayor riesgo, mayor rendimiento. A mayor desarrollo de actividades y mayor uso de activos, pues también va de la mano una expectativa mayor de utilidades. Tiene que haber siempre una búsqueda de alguna optimización de algún tipo, que ya hablaremos un poquito más adelante. Y las optimizaciones pueden ser hasta simplemente de supervivencia en el mercado, ¿eh? No tenemos que estar hablando de algo verdaderamente esotérico o complejo. Implica esta renegociación de contratos intercompañía en esta reestructura, porque si teníamos estructuras de manufactura en cierto país o en cierta región y van a cambiar las maneras de llevar a cabo la manufactura, pues habrá contratos o recomendamos que haya contratos que soporten todos estos cambios para que en caso de preguntas por parte de una autoridad fiscal dentro de X número de años en los que vengan a revisar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora, pues siempre haya una lógica de negocios detrás de la reestructura, que no se vea un simple aprovechamiento de una reestructura con fines fiscales. Debe haber, sí, tal vez un ingrediente de optimización fiscal, pero más allá de eso, tiene que haber un soporte de negocios y razones de negocios que cada vez nos piden más las autoridades fiscales. Estos contratos tienen que estar hechos como si hubieran sido hechos con terceros. Tener cláusulas de garantías, tener cláusulas de penalizaciones, tener cláusulas de cuestiones de fuerza mayor, de caso fortuito, etcétera, porque en situaciones como hoy vemos que muchos de esos contratos entre partes relacionadas no los contienen y con terceros sí. Hay que hacer los contratos a partir de, si nos reestructuramos, como los hubiéramos hecho con un tercero. Y claro, si tenemos políticas dentro del grupo, pues también apegarlas a qué hubieran hecho terceros y cambiarlas a las nuevas circunstancias, para que todo refleje un mundo del deber ser óptimo. Les decíamos que las reestructuras pueden adoptar formas diversas y pueden involucrar al grupo completo o parte del grupo. Si son en múltiples entidades, no todas tienen que estar participando en la reestructura. Se pueden identificar algunas de las entidades que son las que sufrirían cambios para lograr los objetivos de negocios de esta reestructuración.
siempre se debe de buscar obtener un beneficio. Les digo, no necesariamente traducido en más utilidades, pero tiene que haber un beneficio de alguna manera. Si es un negocio en riesgo, pues un beneficio puede ser la permanencia en el mercado, el cómo ser más competitivo, el cómo operar, y ahora sí, más con menos, y tomar en cuenta las sinergias que ya tenemos dentro del grupo. Regresamos al tema contractual porque es sumamente importante. Es ese marco contractual que surja con motivo de la reestructura tiene que mostrar como cualquier contrato con terceros, derechos y obligaciones en virtud de este acuerdo de reestructura y siempre tener en mente el propósito de la reestructura, para que eventualmente cuando las autoridades fiscales nos pregunten, y perdón por ser repetitivo, pero hay que tener perfectamente documentado dónde estábamos, qué es lo involucrado en la reestructura, quiénes y cómo vamos a terminar para operar de una manera diferente a como veníamos. Con esto, Betty, te cedo la palabra para continuar con este marco teórico. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Complementando lo comenta hasta el momento por mis socios, es importante destacar que en el tema de reestructuras, la toma de decisiones comienza cuando se va a llevar a cabo esa reasignación de funciones, activos utilizados y riesgos asumidos entre las partes, entidades que están involucradas en este proceso de reestructura. Para lo cual también otro aspecto importante a considerar es lo referente al nivel de utilidad potencial previsto, lo que se espera que cada entidad vaya a generar en dado momento, dependiendo la centralización de estas funciones, activos y riesgos asumidos. Es decir, se esperaría que en aquellas entidades donde se concentrara más este tipo de funciones, los activos que se van a utilizar, los riesgos que se van a asumir, se esperaría que estas entidades generaran mayores utilidades, más rendimientos, pero también estarían sujetas a generar más pérdidas. Ahora bien, razones que motivarían la reestructuración, por mencionar algunas de ellas, es el aprovechar al máximo las sinergias generadas y las economías de escala. Es decir, en este caso, la suma de los esfuerzos de cada una de las entidades que conforman el grupo empresarial definitivamente van a ser mayores a los esfuerzos individuales de cada una de estas empresas. Por tanto, si lo vemos en conjunto dentro del grupo, las entidades serían mucho más productivas a menores costos. Por otra parte, está lo referente a la optimización de la gestión de líneas de negocio. En este sentido, es buscar facilitar la manera en que el grupo administra sus diferentes líneas de negocio. Asimismo, tenemos la eficiencia de la cadena de suministro, para lo cual también es, en este caso, buscar la simplificación, la optimización de los procesos en las diferentes cadenas de actividades de negocio que forman parte de la cadena de suministro, en la cual le permite a los grupos empresariales la entrega de sus productos y servicios al cliente final. Mantener rentabilidad o limitar pérdidas. Esto es principalmente en situaciones económicas adversas en tiempos de crisis. Ahora bien, ¿cuáles serían esos beneficios de una reestructuración empresarial? Y por mencionar también algunos de ellos, es reducir los costos, concentrarse en líneas de negocio, es decir, aquellas líneas de negocio que sean mucho más rentables que otras, incorporar una nueva tecnología, hacer un nuevo uso del talento, mejorar la ventaja competitiva, la reubicación geográfica de entidades, esto equivalente a ahorros por ubicación.
De tal manera que dentro de un grupo es muy factible que si consideramos un país A y un país B, en el país A se lleva a cabo la transferencia de una planta manufacturera al país B, comparando que el costo de la mano de obra es mucho más barata en el país B. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de ahorros por ubicación. Si lo vemos a nivel nacional, en el caso de un grupo empresarial que traslada su planta productiva, por decir un ejemplo, de la Ciudad de México a otro estado al interior de la República, también por temas de costos en mano de obra, bueno, ahí también es un ejemplo al respecto. También se puede dar por temas de cercanía, buscar una cercanía, acortar distancias, estar más cerca de los proveedores y clientes según convenga al grupo empresarial que se refiera. Todo va a depender al final del día de sus objetivos y metas que tienen como grupo. Dentro de otros beneficios, desde un enfoque financiero, en dado momento, cómo revivir un negocio en declive, aumentar el valor de una empresa, preparar a una entidad para su venta, obtener una o más ventajas competitivas ya detectadas de alguna manera en el mercado y que el grupo multinacional o el grupo empresarial pueda llevar a cabo en un cierto momento. Es importante también destacar que en el caso del tema de reestructuras empresariales, no nada más están enfocadas a un contexto internacional, sino también lo podemos ver desde un enfoque de contexto nacional. Y es común, y un ejemplo ante un tema actual es los efectos relevantes que está teniendo el COVID-19 en este año 2020, en un escenario en el que un grupo de empresas en el cual estén diversificadas sus funciones con entidades enfocadas a actividades esenciales y empresas enfocadas a actividades no esenciales, las cuales en estos momentos no están operando y su reapertura va a ser gradual y en determinado momento y por etapas. Ante estas situaciones, los grupos empresariales están llevando a cabo reestructuras de la noche a la mañana, de un día para otro. Puede ser de manera permanente o temporal, dependiendo las circunstancias del grupo como se vayan dando, pero esto ha provocado una reasignación de funciones, activos utilizados y riesgos asumidos a las entidades que están enfocadas a operaciones de actividades esenciales. Claro, esto a su vez detona en una situación de gastos extraordinarios, claro, porque es una situación no planeada que se está dando ante una crisis inédita y que está conllevando a tomas de decisiones que no estaban contempladas en un plan de negocios. Y bueno, por mencionar algunos ejemplos en cuanto a gastos extraordinarios, el hecho del rediseño, reinstalación, readaptación de planta, de equipo, la indemnización de colaboradores que estén centrados en una empresa con operaciones de actividades no esenciales. Bueno, pues esto ha provocado gastos extraordinarios no contemplados, por mencionar algunos ejemplos. Por otra parte, es factible que también se detone que los recursos económicos, las inversiones, la capacidad instalada, el talento humano vaya ahora direccionado, destinado a la inversión, a la apertura de nuevos negocios para estar enfocados a aquellas actividades esenciales. Otro aspecto que se puede detonar de esta situación en la que se está viviendo actualmente en los grupos empresariales, pues es lo referente a cierre de empresas, apertura de nuevas entidades, fusiones, escisiones, adquisición, venta de negocios. Todo esto enfocado a que como grupo empresarial, de manera integral, busquen mantener las utilidades, minimizar las pérdidas en la medida de lo posible. Con esto lo que queremos denotar es que las reestructuras empresariales no nada más están enfocadas a un contexto internacional, sino también nacional, y es común. En lo que se refiere a compensación y remuneración, ambos temas se desarrollan en el capítulo 9 de las guías de precios de transferencia. Y bueno, esto
implica al desarrollar ambos temas que se divide el capítulo en dos partes. La primera parte, lo referente a compensación, la segunda parte a remuneración. Compensación está enfocada a lo que es el proceso de reestructuración. En este caso, consiste en que las partes involucradas, las entidades que van a estar dentro de este proceso de reestructuración empresarial, evalúen, examinen qué tanto amerita que se lleve a cabo o no la compensación por la disminución de funciones, activos utilizados y riesgos asumidos por alguna de las entidades del grupo que esté en este proceso, o bien ante la finalización de un contrato intercompañía. Las guías de la OSD en el capítulo 9 te plantean que no siempre que se lleve a cabo una reasignación de funciones, activos y riesgos asumidos en el cual una de las entidades tenga una disminución en este sentido, o bien haya una finalización de un contrato intercompañía, tenga forzosamente que llevarse a cabo una compensación. ¿En qué casos se pudiese detonar? Bueno, cuando hay una transmisión de derechos, activos tangibles e intangibles, son casos en los que se pudiese dar, y en este caso tiene que ser a precios de valor de mercado, es decir, siguiendo la batuta de que es como si se hubiese hecho entre partes independientes. Es también un proceso en el cual, cuando estamos hablando de reestructuración empresarial, es importante también aprovechar el tema de las renegociaciones contractuales. Es decir, es un momento para adicionar cláusulas para efectos de prevenir otro tipo de crisis, aspectos particulares al interior del grupo empresarial. Lo mencionaba nuestro socio Ricardo, agregar cláusulas, por ejemplo, de penalización, de garantías. También en lo referente al caso fortuito, fuerza mayor, esto significa que ante cualquier acto o hecho que impida a la parte afectada a cumplir con sus obligaciones de conformidad al acuerdo que se tiene pactado. También es importante que dentro de estas cláusulas se defina en qué casos amerita que se lleve a cabo la compensación por disminución de funciones, activos utilizados y riesgos asumidos por una de las partes, o bien ante la finalización de un acuerdo intercompañía. Por otra parte, lo referente al tema contractual, como se mencionó, es un tema muy, muy importante a considerar. Es lo recientemente en tema de fecha cierta, en documentos privados, y en lo que corresponde a contratos intercompañía, es necesario considerar la certificación de la fecha que valide que los términos y condiciones que en su momento se acordaron sí corresponde a la fecha que se precisa en el contrato. En lo que se refiere al tema de remuneraciones, esto es posterior a la reestructura de negocios y bueno, una vez que se da todo este proceso, surgen nuevas operaciones intercompañía que tiene que llevarse a cabo una remuneración conforme a precios de valor de mercado, considerando el método más apropiado, las referencias comparables acorde al método que se vaya a aplicar, y bueno, todo el soporte documental que se requiere para demostrar que esas operaciones intercompañía que surgieron como resultado de un proceso de reestructuración, bueno, son conforme a precios de valor de mercado, es decir, como si se hubieran llevado a cabo entre partes independientes. Dentro de la parte de documentación de precios de transferencia para reestructuras de negocios, es importante contar con soporte documental de las decisiones e intenciones en cuanto a las reestructuras empresariales, justificar conforme a razón de negocios las decisiones de asumir o transferir riesgos significativos antes de que las transacciones relevantes ocurran, documentar la evaluación de consecuencias de utilidades potenciales de asignación de riesgos significativos. Con esto, denotar la importancia que tiene la asignación, el nivel de asignación de riesgos es una parte fundamental dentro del contexto de reestructuración de negocios, claro, sin dejar de lado el tema también de la reasignación de funciones y activos utilizados.
Dentro del tema de reestructuración empresarial es importante considerar las siguientes obligaciones fiscales. Por ejemplo, en la parte de declaraciones de operaciones relevantes, en el anexo 4, hay que llenar lo referente a reorganización y reestructuras. En las declaraciones anuales informativas maestra y local, en la parte documental, en el ejercicio obligado, se requiere describir lo necesario en cuanto a aquellas reestructuras que se hayan llevado a cabo en el grupo empresarial. Sí es importante destacar que en el caso de la declaración informativa local, ahí también te solicita el de un año anterior al ejercicio obligado, te requiere 2 años. En lo que se refiere a esquemas reportables, en reestructuraciones empresariales, es importante informar cuando no se esté llevando a cabo una contraprestación de la transferencia de actividades, activos utilizados y riesgos asumidos. También en aquellos casos que como resultado de la reestructuración empresarial, los contribuyentes hayan disminuido su utilidad de operación en un más del 20%. También no hay que dejar de lado lo referente al artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, concerniente a actos jurídicos que carecen de una razón de negocios. Enfatiza en esta parte que el beneficio fiscal no debe de ser mayor que el beneficio económico. Y en temas de reestructuras de negocios, esto se tiene que tomar en cuenta, en el cual, en este proceso, tiene que predominar la razón de negocios. Claro, con sus tintes en cuanto a beneficios fiscales, sí, es cierto, se puede dar, pero sí tiene que predominar el tema de razón de negocios. Con esto hemos concluido la parte teórica del tema de reestructura de negocios en lo que se refiere a esta presentación. A continuación nos vamos a adentrar a la parte práctica, ejemplos de casos hipotéticos de reestructuras empresariales. Son 3 ejemplos. El primero va a ser expuesto por Fernando Priego, el segundo por Ricardo Suárez y el tercero por una servidora. Adelante, Fer. Bueno, en este ejemplo se trata de un grupo cuyo fin es vender computadoras personales en Estados Unidos. Como muchos de estos grupos, tienen dividido parte de las funciones productivas. En este caso, en Bulgaria se manufactura la tarjeta madre, en Colombia se manufactura el gabinete, en Japón se manufactura el CPU, en México se manufactura el monitor, teclado y mouse, y por último, estos 4 países exportan todos estos productos para que China los ensamble y ya pueda distribuir directamente todo el producto a Estados Unidos. Entonces, vamos a suponer por un momento que en Bulgaria, Japón y China se cierran las rutas aéreas y marítimas por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Entonces, el grupo, con tal de seguir ofreciendo y vendiendo los productos en Estados Unidos, tiene que aprovechar la estructura que hoy en día tiene y transferir parte de las funciones, activos y riesgos que anteriormente se hacían en ciertos países a otros, dado que en Bulgaria, en Japón y en China, hoy en día no pueden por ningún motivo exportar sus productos por el cierre de las fronteras, pero también es posible que se haya visto afectada parte del suministro de los insumos necesarios para la producción. Entonces, el grupo multinacional se ve obligado a diversificar y lo que decidió en este caso, y fue para aprovechar la estructura que ya tenía instalada, es que en Colombia, además de estar manufacturando el gabinete como anteriormente lo hacía, también manufactura ahora el CPU y la tarjeta madre de la computadora. Anteriormente el CPU lo hacía Japón, la tarjeta madre lo hacía Bulgaria. Hoy en día todo esto va a ser manufacturado por Colombia. Después Colombia va a exportar estos productos a México y México, en primer lugar, va a seguir haciendo su actividad de manufactura de monitor y teclado y mouse. Esto lo venía haciendo desde antes de esta reestructura, pero adicional a esto
está absorbiendo las funciones, activos y riesgos que anteriormente hacía China. Es decir, ahora México va a estar encargado de ensamblar los productos que está recibiendo de Colombia, más los que manufactura en México, para posteriormente vender estos productos en Estados Unidos y seguir pudiendo vender sus computadoras dentro de este mercado. Este segundo ejemplo no necesariamente obedece a una reestructura por razones de crisis. La estructura actual se refiere a una empresa o un grupo que se dedica a fabricar y comercializar maquinaria especializada en reciclaje. En este caso le ponemos de silicio, puede ser cualquier otro tipo. Como lo podemos ver, prácticamente todas las funciones estaban centralizadas en Estados Unidos, como es la manufactura de la maquinaria, un call center para atender desperfectos de emergencia, y también en Estados Unidos se llevan a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Aquí estamos suponiendo que en México hay actividades de distribución tanto para el país como para la región de Centroamérica y el Caribe, mientras que en Chile, ahí se hace la distribución de la maquinaria para ese país y toda la región sudamericana. Ingredientes adicionales de nuestro grupo es los sueldos, conocemos pues que son más altos en Estados Unidos que en estos países en los que estamos ilustrando. Además, los clientes de este grupo se quejan de ciertos incumplimientos en mantenimientos preventivos y correctivos, y también los clientes se llegan a quejar de el entendimiento de conceptos técnicos en inglés, pues toda esta región de la que estamos hablando es fundamentalmente de habla hispana. Aquí la reestructura es más por razones de servicio al cliente. Como vemos, es por temas de atención de quejas. Y lo que decide este grupo multinacional es si mantener la manufactura de la maquinaria especializada en los Estados Unidos. Puede haber diversas razones para mantenerla ahí. Se establece o se decide establecer un call center en Costa Rica para atender los temas de desperfectos de emergencia que antes se hacía en Estados Unidos, con lo que se abarata esta actividad, y se decide que tanto en México como en Chile se lleve a cabo todavía, obviamente, la distribución en el país y en cada quien en la región en la que operaba, pero además en esas subsidiarias se desarrollan actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Con esto lo que se logra es una mejor atención al cliente por las quejas que se tenían, y fundamentalmente de idioma y de conceptos técnicos que se pueden atender perfectamente con gente capacitada en México, en Chile y en Costa Rica. Entonces aquí, como vemos, es una reestructura enfocada no a problemas de crisis, y pues las reestructuras pueden ser enfocadas de muy diversas maneras, ¿no? Como este ejemplo. Si vamos al ejemplo número 3. Gracias. En este ejemplo, el grupo multinacional está dedicado a la manufactura y comercialización de cocinas integrales finas. En la descripción de la cadena de suministro original, es un grupo que está compuesto por tres partes relacionadas. La primera, en Italia, que se encarga del diseño de cocinas integrales finas. En Rumania se encontraría la otra empresa filial, que celebra un contrato, un acuerdo de manufactura por contrato para efectos de manufacturar estas cocinas con Italia, considerando que la mano de obra en comparación a Italia es más barata en Rumania. La tercer filial se localiza, está en México, que se encarga de la distribución de estas cocinas, las cuales importa directamente y al 100% de Rumania.
En el corto o mediano plazo se tiene el plan dentro de este grupo que no nada más se distribuyan las cocinas dentro de México, sino buscar también la apertura, la penetración del mercado a Centro y Suramérica. Por otra parte, México e Italia celebran un contrato de intereses. En su momento, Italia prestó dinero a México, a la filial en México, para abrir mercado en este país, donde hay la tasa de interés pactada, está a precios de valor de mercado, existe contrato, como en un momento lo mencioné. Para efectos de la reestructura de negocios, este tema se da porque en Rumania, ante los efectos de una crisis, no necesariamente el tema del COVID-19, una crisis que se está suscitando, la filial en Rumania se ve obligada a cerrar la planta, a cerrar operaciones y por tanto dentro de la reestructura de negocios que se da en este grupo es reasignar lo referente a la manufactura por contrato a la filial que está en México, además de la comercialización que ya se lleva a cabo, considerando que también en México la mano de obra es más barata en comparación a Italia. Hay dos escenarios. En un escenario puede ser que la filial en México haya importado, por parte de la filial en Rumania a México, se haya llevado a cabo la transmisión de inventarios, el activo fijo, maquinaria, equipo. Puede ser en un escenario, no necesariamente en otro. Puede ser el caso de que México, la filial en México, haya llevado a cabo la inversión totalmente de inicio para la adquisición, en este caso, de nueva maquinaria y equipo para llevar a cabo el proceso de manufactura de este tipo de cocinas. Vaya, todo va a depender de los objetivos y metas que se tengan dentro del grupo en un corto, mediano, a largo plazo. Puede ser que en un determinado momento el grupo esté considerando que se reabra la planta manufacturera en Rumania y existan dos puntos geográficos en el cual se desarrolla la manufactura por contrato. Puede ser. Todo va a depender al final del día de las circunstancias y dentro de las decisiones que se vayan tomando, qué tan rentable son al final del día este tipo de nuevos procedimientos y operaciones que se están llevando a cabo. También, para efectos del refinanciamiento, considerando que en México ya se concentran más funciones, más activos y se asumen más riesgos, bueno, en dado momento se llevó a cabo un convenio modificatorio para efectos de extender el plazo del pago del préstamo, se incrementa el monto de dicho préstamo y se renegocia la tasa de interés que está a precios de valor de mercado, y bueno, por tanto, también se modifica la tabla de amortización. Una vez explicado este ejemplo, nosotros, socios de precios de transferencia, hemos concluido el desarrollo de este tema. También concluye mi labor como moderadora, para lo cual fue un gusto haber apoyado a mis socios en este aspecto. No me resta más que darles las gracias a todos los audioescuchas por acompañarnos para efectos del desarrollo de esta presentación. Esperamos que el tema haya sido de su interés y de utilidad. A nombre de todos los socios que formamos la firma Salle Sainz Van Thornton, les doy un cordial saludo, que tengan una bonita tarde y finalmente le transfiero la palabra a nuestro socio coordinador de la práctica nacional, Ricardo Suárez, para que nos dé comentarios finales y lleve a cabo el cierre de esta sesión. Gracias, Betty. Pues no les quitaremos más allá de 2 minutos más. Solo para decirles que, bueno, los grupos empresariales tienen absoluta libertad de acomodarse, de organizarse como lo deseen y de cambiar su estructura y de organizarse como lo deseen. Es un buen momento hoy para replantearnos si nuestra estructura es la óptima o no. Y para ello, bueno, pues hay que ubicarnos en las siguientes preguntas. ¿En dónde estoy y a dónde quiero llegar? Y de la mano con estas preguntas, otras más. El por qué quiero cambiar y el cómo lo voy a hacer. Sin olvidar que
Este cómo implica todos los detalles de la reestructura. Coloquialmente, no olvidemos tampoco que el diablo está en los detalles. Entonces, hay que cuidar todos los detalles de una reestructura porque la autoridad puede llegar a preguntarnos varios años después qué hicimos. Entonces, la recomendación es documentemos todo. Con esto, ahora sí, no me queda más que, primero que nada, agradecerles su tiempo y segundo, invitarlos a nuestro próximo webinar que será la semana próxima, el jueves 11 de junio, a la misma hora, en el mismo canal, donde hablaremos sobre temas relacionados con el TEMEC y sus reglamentaciones uniformes a un mes de que entre en vigor. El 1 de julio entrará en vigor y nuestro socio Mauricio Brizuela estará coparticipando con nuestros socios Fernando Acosta, Mario Chegaray y Sandra Hernández, nuestra asociada del área de comercio exterior. Los esperamos y también esperamos sus preguntas que pudieran tener de esta sesión. Con todo gusto las responderemos. Hasta luego. Cuídense.